Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles desde la distancia. Vamos a iniciar con la antepenúltima clase, ya cada vez se acerca más el final de este extraño, peculiar, caótico semestre. Y bueno, pues toca el turno de iniciar con la última temática de esta asignatura, que es el lugar y sus características cualitativas en la experiencia del entorno habitable, específicamente la interpretación del lugar y la configuración del lugar. Es importante porque esta temática es un puente que busca relacionar a teoría de la arquitectura 2 con teoría de la arquitectura 3. Así como este semestre podríamos decir a grosso modo que se divide en dos grandes temáticas. Uno de ellos es entender lo que es espacio, espacial y espacialidad a partir de diferentes enfoques durante el siglo XX. Y la segunda temática o gran temática de esta asignatura es la fenomenología y ver cómo finalmente estos dos se relacionan mediante la espacialización, lo espacial. Eh, de esto va a tratar, ¿no? Justamente. Y volvemos a retomar los elementos cualitativos, otra vez elementos subjetivos. Pero ahora vamos a hablar del lugar y cómo este se va a relacionar con lo habitable, ya que teoría de la arquitectura 3 su principal temática es el habitar, lo habitable, la habitabilidad. Y nos enfocamos a la vivienda, cómo se ha ido entendiendo, se ha ido transformando la temática y cómo ésta se puede replicar a otras escalas. Para que a manera de pequeño comercial vean lo que tratamos de ver el siguiente semestre. Vemos otros periodos, ya el posmoderno, nacional e internacional, arquitectos mexicanos, aspectos urbanos, Jan Gehl, Jane Jacobs, etcétera, Rim Koolhaas. Bueno, vamos a iniciar con esto. Eh, Quiero que vean ustedes esta imagen. ¿Qué es un lugar? Un lugar, compañeras, compañeros, es aquel espacio al cual la mujer y el hombre le ha dotado un simbolismo y un significado, y hace que este espacio se conforme ya un lugar dentro de nuestro imaginario colectivo, que pudiéramos verlo o estar o no estar, pero aún así saber de qué se habla. Esto es porque se le ha dado ciertos atributos, ciertas cualidades, ciertos significados. Y sí, esto va de la mano con la espacialidad. La espacialidad, recordemos que es las cualidades del espacio en relación con lo espacial, que se entiende a través de las atmósferas, del carácter, del juego de luz y sombra, de los simbolismos, de los significados, etcétera. Vamos a ver ahora que entonces el lugar va a hacer un cambio de escala. De hecho, la siguiente clase vamos a ver lo que es un genius loci, que es un cambio ya de escala urbana. Insisto, como antesala de lo que se desarrolla en teoría de la arquitectura 3. El objetivo de esta última unidad es describir los elementos que conforman los lugares para la orientación y la comprensión del entorno humano, y valorará la importancia y consecuencias de los significados que producen los lugares en la vivencia del entorno humano. Analizará las dimensiones del espacio existencial y del ser humano y su relación con lo arquitectónico. Seguramente no se entendió ni un carajo. Vamos a tratar de deshebrar estos objetivos para ir entendiendo a qué se refiere esto. Bueno, agarro la plumita. Describir los elementos que conforman. Recordemos que al hablar de una conformación es dar la forma a algo.
Entonces, ¿qué es lo que determina formalmente un lugar? Que va de la mano con la espacialidad, con lo espacial y obviamente el concepto original de espacio. Nos habla de cómo estos elementos pueden ser elementos de orientación y además dar pie al entendimiento de nuestro entorno. Y esto va a ser algo bien importante porque eh, nosotros mismos le damos el significado a las cosas. Y esto va a ir en función a de nuestras necesidades, a nuestra cultura, a ciertos determinantes culturales, a determinantes sociales, económicos, etcétera. Y estos va a tener consecuencias en los significados de cómo nosotros demos a este hábitat. El hábitat se refiere al hábitat construido, a aquel entorno que es edificado para y por nuestras necesidades. Analizando la dimensión del espacio existencial. Ahorita vamos a ver qué es el espacio existencial. Y la última lectura, que lo ideal fuera que le entregaran hoy, pero si no hasta dentro de 8 días máximo, nos explica más o menos qué es esto del espacio existencial, sobre qué es el habitar, etcétera, y con la idea de que complementemos esta presentación. Entonces aquí podemos sacar dos elementos importantes. ¿Cómo se conforman estos lugares a partir de los significados que uno le está dando a estos? ¿Y qué es el espacio existencial? Entonces vamos a iniciar. Si hablamos de la interpretación de un lugar, recordemos que el lugar va a ser un espacio al cual se le atribuyó un significado. Si vemos aquí, hay dos términos: la espacialidad, que insisto son las cualidades del espacio, que va de la mano con una significación existencial, que en breve veremos a qué se refiere esto de la significación existencial. Entonces, un lugar es el significado que se le da a un lugar, y este lugar tiene una espacialidad característica. Por ejemplo, aquí de este lado estamos viendo fotografías del Museo de Memoria y Tolerancia, que es un edificio que espacialmente es muy muy interesante. No nada más al interior, sino también al exterior. El cómo se relaciona este elemento con los elementos del contexto generan que este espacio común de los diferentes edificios sea un espacio que tiene una espacialidad específica. Una vez que entras, encuentras este memorial que ahorita comentamos, que está en suspensión, y te genera además una espacialidad específica. Y aún así, en una de sus salas que habla del Holocausto, se encuentra uno de los vagones en donde se transportaba a los judíos allá en Alemania, el cual le da una atmósfera, una espacialidad específica y que llega a generar en uno un impacto. Recordemos el aspecto de la fenomenología, entender la arquitectura a partir de emociones, a partir de imágenes, percepciones, recuerdos, en sincronía con la espacialidad, con el tiempo, el espacio. Entonces, si nosotros entramos a este museo, vamos a encontrar un bombardeo de estímulos que a nosotros nos va a generar una serie de percepciones, de recuerdos. Se estimula la imaginación, se estimula una serie de recuerdos que ya tenemos grabados, comienzan a darse forma en la conciencia, se estructuran, se genera una imagen y de esta imagen una reacción. Acuérdense que ya vimos 2 o 3 veces este circuito de la información. Volvemos a lo mismo. Estos significados se van a encontrar entre la memoria y la conciencia. Si uno llega a este vagón, seguramente la misma espacialidad, las referencias que tenemos de lo que fue y de lo que pasó y de lo que
eh, se vivió, nos debe de generar un impacto. ¿Positivo o negativo? Seguramente negativo. La intención de este museo es despertar la conciencia a la tolerancia de lo que pareciera ser diferente de lo que se llegó a hacer en el pasado ante esta poca tolerancia, etcétera, y creo que se logra adecuadamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se va configurando? ¿Cuáles son los propósitos, las escalas, los niveles? Lo vamos a ir viendo para entender la arquitectura como lugar. O sea, cómo el lugar tiene un componente arquitectónico específico. Y hacia eso vamos. Vamos a retomar este cubo que está suspendido. Este cubo se llama Lamento y data del 2010. Está hecho por un artista plástico de origen holandés que reside en México desde hace más de 40 años, que se llama Han Hendricks. Y este artista plástico es muy interesante porque, más allá de hacer esculturas o pinturas, lo que hace son intervenciones espaciales, que generan una espacialidad específica, de la mano con los arquitectos, en este caso con Arditi y el despacho RDT, que son los que se encargaron del desarrollo del Museo de Memoria y Tolerancia. Entonces, en común acuerdo con ellos, siguiendo una planificación, se generan ciertas propuestas muy interesantes como esta, que desde abajo vemos que es una caja que está suspendida, y al entrar, bueno, vemos un efecto de luz, de sombras, de reflejos, la atmósfera que se genera podría ser quizás aplastante, pudiera ser quizás fluida. Hay que estar ahí, vivirlo para poder señalar qué es lo que está pasando. Es interesante porque Jan Hendricks lo que ha hecho es intervenir espacios. Por ejemplo, este es otro ejemplo que es del Fondo de Cultura Económica, la librería Rosario Castellano, que se llama Runas 2006, en colaboración con Teodoro González de León. Lo que hizo fue en el plafón, que es un plafón lumínico, generar marcas. Y estas marcas te forman una composición específica del autor que te genera una atmósfera diferente. Imaginemos que todo es blanco. Quizás nos gustaría más, quizás nos gustaría menos. Esa no es la intención. La intención es cómo ésta puede interactuar y generar una atmósfera específica en la gente en donde además está. No nada más este concepto de no nada más voy a ir a consumir un libro, sino voy a estar, voy a disfrutarlo, voy a vivir, que es ahora esta nueva serie de nuevos conceptos en torno a las librerías. Otra de las obras, quizás la conocen, es en la Biblioteca México, se llama Hola Proa Brújula, Hoja de Tabaco. No es Hola Proa, es Hoja Proa. En fin, de todos modos suena rarísimo el título, ¿no? Es del 2012, de Jan Hendricks y Taller 6A, en donde está Bernardo Gómez Pimienta, uno de los arquitectos de los 90 más importantes, mexicano, y encontramos esta intervención al centro de este gran espacio, que te genera algo, y las personas le comienzan a les comienzan a atribuir algún significado, o este comienza a generar una referencia mental para nosotros de ubicación, de hito, un punto de reunión, etcétera. Por ahí vamos. Cómo de pronto ciertas intervenciones pueden generar en nosotros que esto se vuelva un lugar, que nos generen una huella, un impacto. Quiero que veamos estas tres fotografías, bueno, cuatro fotografías, que es el extremo de lo figurativo. Ya lo decía Robert Venturi con la Casa Pato, que son extremos. Ni hay que hacer una propuesta totalmente figurativa, ni hay que hacer una propuesta de caja tan abstracta como el movimiento moderno. Hay que buscar un punto medio, un punto en donde la narrativa arquitectónica, el discurso morfológico, simbólico, metafórico, etcétera, nos dé un mensaje y o nos genere una cierta habitabilidad que tiene que ver mucho con el confort para poder vivir, disfrutar y que estos espacios se convierten en un lugar. Sin embargo, estos espacios
son tan bizarros que también se convierten en un lugar. Se convierten en una referencia, en un hito. No por eso significa que sean buenas propuestas. El primero es una filarmónica de la ciudad de Huainan, no sé si se pronuncia así, no lo sé, en China, que fue hecha por estudiantes de la escuela técnica de la ciudad. Pues no sé qué les estarán enseñando, será una escuela militar o no sé qué es. Imagínense, voy a vender pizzas, pues sí, que mi edificio tenga forma de pizza, ¿no? Bueno, gracias. Lo mismo aquí. Oye, necesito una filarmónica. La sé de una filarmónica. Pues hago un piano y genero un acceso a través de un violonchelo, ¿no? Un contrabajo, qué sé yo. Bueno, pues gracias, ¿no? Creo que por ahí no va lo que se está buscando. Vean qué diferencia esta propuesta a este tipo de propuestas. Sobre todo esta o esta. Esta. Regresamos, algo más local, en Pachuca. El Salón de la Fama del Fútbol. Wow, un balón. Menos mal no fue la Copa del Mundial, ¿no? Digo, o un zapato, ¿no? Con tacos, tachones o como se llame. Eh, entonces me imagino que si hubieran hecho un salón de la fama de los árbitros, sería un silbato. Wow, un silbato y unas tarjetas, ¿no? Una amarilla y una roja. La amarilla es por donde se entra y la roja es por donde se sale. Eh, eh, Se me hace muy torpe este tipo de ideas. Otra que sí está muy extraña es la llamada Iglesia Pollo, que es esta, se encuentra en Indonesia, está abandonada, fue una obra fallida. Eh, un arquitecto buscó hacer, creo que tuvo un llamado místico, qué sé yo, intentó hacer una especie de paloma de la paz, como un espíritu santo, y bueno, pues salió este pollo o lo que sea, súper rarísimo. ¿A qué nos lleva esto? A una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? El famoso concepto en la arquitectura, que ya lo hemos mencionado anteriormente de alguna u otra forma. Yo me señalo como totalmente anticoncepto, ya que el concepto, que viene desde esta tendencia de los setentas del arte conceptual, ¿no? Del objeto encontrado, objet trouvé, se le llama así, de esta idea del arte objeto, de cómo de pronto un concepto puede ser el generador de toda una obra de arte. Momento, a ver. La arquitectura es una obra de arte, no voy a entrar en discusión si sí o si no, pero podríamos atrevernos a decir que la arquitectura hay una parte totalmente, eh, sí, técnica, tangible, y hay otra parte que es artística, que es intangible, que es etcétera. No podemos nosotros manejarnos igual que la pintura o la escultura, porque no somos ni pintura ni escultura. Nuestra materia prima es la espacialidad, porque vamos a habitar en ellos. No somos escultores. Esto que estamos viendo son esculturas y de un gusto muy extraño, ¿no? Entonces, la arquitectura no se basa de un concepto, se basa en conceptos o ideas rectoras. ¿Qué es un concepto? Una idea. Ideas rectoras, premisas de diseño, como quieran, ideas rectoras, este es uno de los términos más utilizados. Cualquiera que utilicen, pero un concepto es muy complicado. Sí podría utilizar un concepto como referencia. Decir, a ver, voy a hacer un salón de la fama del fútbol. Ok, balón. Ok, hay que hacer una abstracción del balón para quizás pueda ser pueda generar una serie de conceptos que me rijan el diseño en lo formal, funcional y estructural. Acuérdense cuando proyectaron ustedes la atmósfera. El concepto dado, que era la trampa, es lo erótico. Pero automáticamente de lo erótico se despegan otros conceptos. Lo romántico, lo íntimo, eh,
lo privado, lo personal y una serie de conceptos que a su vez van derivándose en más conceptos que terminan en colores, en texturas, en aromas, para generar experiencias. Mejor dicho, para, bueno, sí, generar experiencias, reflejar experiencias y generar experiencias en los habitadores. Entonces, por ahí va todo esto. Eso es lo interesante. Y vamos con un tema, antes de que se termine esta primera media hora, sobre el signo. Voy a leer esta definición del diccionario del Colegio de México. Se llama Diccionario de Español de México, que nos dice que el signo es un objeto, fenómeno o forma que representa otra cosa, bien sea por la experiencia de una persona, bien por la tradición social o bien por convención. Y aquí nos pone un ejemplo, como que las gaviotas son signo de la cercanía del mar, que una palabra es signo de alguna cosa para una comunidad lingüística, o que algunas indicaciones de tránsito son signo de la dirección que deben seguir los vehículos. Por lo tanto, si vamos a hablar de un significado, tenemos que hablar de algo más concreto, que es el signo. Si vamos a hablar de una narrativa arquitectónica, de una serie de metáforas arquitectónicas, tenemos que hablar de una relación de signos, que no es lo mismo a símbolo, ¿eh? La semiótica es la que se encarga de investigar y estudiar estos signos. Y existe un triángulo semiótico, el cual se define como proceso mediante el que un objeto, como el objeto arquitectónico, cualquiera, se transforma en un signo, o sea, darle significado a un objeto arquitectónico. Por lo tanto, se va a dividir en tres aspectos fundamentales. El signo se va a conformar en un significante, en un significado. El significante es el sonido de las palabras, el dibujo de una imagen y en resumen es el signo en su aspecto físico y concreto. Ok, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces el significante, así asócienlo, anótenlo, guárdenlo. El significante se refiere a el aspecto físico del signo. ¿Cuál es el signo? Ahorita no sabemos. Luego, el significado del signo se refiere a las nociones, ideas, a lo conceptual, a los conceptos que conforman el signo. Y finalmente el referente, que es la parte de la naturaleza a la que el signo se refiere. Y vamos a ver este ejemplo. Primero vamos a repasar. Significante es el aspecto físico, concreto del signo. Significado es lo abstracto, la parte conceptual del signo. Sí, otra vez como si habláramos del noesis y el noema. Vean cómo es un concepto totalmente constante en el estudio de la arquitectura y de los significados. Y finalmente el referente, que es la parte de la naturaleza. Quizás si le cambiáramos de nombres, noesis, noema, fenómeno, podría servir, ¿eh? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos, no voy a decir qué es, pero aquí tenemos el referente, o sea, estas cositas que están aquí sobre el color rojo es el signo. El signo, que aún no voy a decir qué es, está referenciado por algo que existe en la naturaleza. En este caso es un juguete. ¿Ok? Este juguete se va a conformar de un significado y un significante. Recordemos que el significado son los conceptos que conforman el signo. Y el significante es la imagen concreta del signo. Vamos a ponerle nombre al referente.
No, vamos a ponerle primero nombre al signo. Los significados, estamos viendo las diferentes partes de un caballo, las diferentes partes anatómicas de un ser humano. Y bueno, se nos están planteando como dos conceptos diferentes: hombre, caballo, animal o dos tipos de animales. Un equino, un homínido. Eh, no son los únicos conceptos. Imagínense poner a un hombre desnudo encima de un caballo. Pues, ¿qué es Lady Godiva o qué carajos es? No, hay que pensar que el caballo debe de tener ciertos elementos para que cuando éste esté galopando, ya estoy comenzando a darle un significante, cuidado. Cuando empiece a galopar, el hombre que está encima no se caiga. Y seguramente hay que ponerle ropa o algún elemento de protección en la cabeza, etcétera, para que no se muera, porque sabemos que los conceptos por ahí van referidos. Y el significante, ¿qué dijimos que era el significante? El significante es el objeto, es la parte concreta y física del signo. En este caso, una fotografía. Pero también podría ser el nombre que ahí estuviera y fuera jinete. Jinete más caballo. ¿Ok? También pudiera ser el sonido. Que de pronto escucháramos el... no sé cómo. Esto podría darnos una serie de significados y por lo tanto referenciarlo a algo. Pero ojo, no olvidemos, ahí estamos viendo un juguete. Y este juguete tiene un significado y un significante. Bien pudiera ser un jinete real, pero no, es un juguete. O a lo mejor una escultura o un muñequito ahí de porcelana, no lo sé. Pero eso ya es el referente real. ¿Cómo aterrizamos esto en arquitectura? Bueno, antes de eso quiero poner aquí unos ejemplos. Esta no es una pipa. Una pintura muy famosa de René Magritte. Este pintor surrealista belga que pintaba manzanas enfrente de las caras, en fin, etcétera. Bueno, esta no es una pipa. Pues sí, es la imagen de una pipa. Podríamos decir que es un significante de un signo que hace referencia a una pipa en la vida real. ¿Se entiende? Podríamos decir, sí, esto no es una pipa, es un dibujo, o es una pintura, o de pronto, ¿qué dice aquí? De hecho está al revés. Dice, es una boa que se comió un elefante. ¿Por qué no? Entonces, si comenzamos a ver estos significados que también uno le comienza a dar a las cosas, significado, o sea, conceptos que le da a un signo, a un objeto. Aquí, por ejemplo, vemos a un hipster fumando pipa. Y aquí vemos a una dama que está fumando con jucas o jacas, no sé cómo se llaman estas cosas. Eh, si vemos estas dos imágenes, nos están dando a nosotros un mensaje. Y el significado, conceptos abstractos de un signo, nosotros los podemos interpretar de una u otra forma, como puntos positivos, puntos negativos, como referentes, como ideales, como modas, como qué sé yo. Espero que se vaya entendiendo esto, porque ahora lo vamos a ver cómo interactúa en la arquitectura. Ahí está el referente. Vamos a poner que el referente es el objeto arquitectónico, ¿ok? Y este objeto arquitectónico se va a conformar de un significado, conceptos y un significante, o sea, el aspecto concreto y físico del edificio. Vamos a meter un poco aquí a la fenomenología. Acuérdense que eh, Husserl nos decía que hay que ver más allá de lo aparente. Lo aparente es el significante y lo no aparente es el significado. Por lo tanto,
Lo intangible es el significado y lo tangible es el significante. Lo que estamos haciendo es dar otros nombres, otros términos a conceptos que ya habíamos visto antes. Porque justamente de los conceptos del significado se desprende el lenguaje arquitectónico que debe tener este referente. ¿Ok? Y este lenguaje arquitectónico va a responder a una morfología que ustedes como arquitectos le van a dar a su objeto arquitectónico. Porque ustedes van a ser los que van a decidir cuál va a ser la forma, cuál va a ser la figura y cuál va a ser la atmósfera, el carácter de su objeto arquitectónico. El cual va a responder a una identidad, ya sea del usuario, una identidad de ustedes, una identidad del sitio, a un estilo, a una tendencia que ustedes quieran seguir, que ustedes profesen, que ustedes simpaticen. Va a depender de las experiencias personales, intuitivas y concretas, del sitio y su contexto, del tiempo. ¿A qué vamos con esto? Como conclusión de esta primera parte. Un edificio arquitectónico, su metáfora, su narrativa arquitectónica, se refiere a cómo voy a manejar este lenguaje arquitectónico como parte de una serie de conceptos que se encuentran en lo no aparente o en la parte intangible del desarrollo abstracto y del proceso de diseño de un objeto arquitectónico. Y que al final de todo esto se deriva algo que también se llama dentro de la filosofía como axiología, que nosotros vamos a identificar como valores. A partir de este lenguaje arquitectónico, de estos significados, que son conceptos que le estoy atribuyendo a mi objeto arquitectónico, se van a desprender valores. ¿Qué valores? Mi edificio puede tener un alto valor social, un alto valor arqueológico, un alto valor histórico, un alto valor artístico, científico, educativo, etcétera. Pero eso va a depender de la narrativa, de los significados, de los simbolismos que yo le atribuya al objeto arquitectónico que estoy viviendo y o que voy a proyectar. Ok, interesante. Nos vemos en la siguiente parte.